presentarme con algunos que no me conozcan. ¿Dónde tengo la cámara? Por acá. Bueno, arrancamos la materia de programación en las clases prácticas. Yo voy a ser el profe que le vas a dar estas clases virtuales. Mi nombre es Claudio Vargas, como están viendo ahí en el nombre. Con algunos seguramente ya nos conocemos, que ya habrán pasado en algunas clases de elementos de programación conmigo o de alguna otra materia por ahí dando vueltas. Con los que no me conocen, bueno, vamos a tratar de aplicar la misma metodología que veníamos aplicando en el cuatrimestre anterior para programación. Esta materia de programación necesita de mucha práctica, mucha. Si elementos necesitaba práctica, esta muchas más todavía. ¿Por qué? Porque todos los conceptos que nosotros vemos en la parte de teoría o lo que vamos a leer en el aula virtual que tenemos a disposición, hay que aplicarlos. No nos sirve de nada leer y no aplicarlos porque no aprendemos. Entonces acá tenemos que programar y la manera de programar es, obviamente, sentándose en la computadora y escribiendo líneas de código, equivocándose y que el lenguaje de programación nos indique en qué nos estamos equivocando. Así que bueno, esperamos que se conecten un poco más. Somos 28. Vamos dando ciertas pautas. Acá yo estoy viendo en el listado de participantes, que me aparece acá, que algunos participantes solo tienen el nombre. ¿Está? Todos tienen que entrar con nombre y apellido porque es una manera de identificarlos. Así que el que tenga solo nombre, fíjense ustedes en el listado, cada uno sabe el quien tiene solo el nombre, modifiquen, tienen ahí para modificar con nombre y apellido. Eso con respecto a una de las condiciones para ingresar, que tenga nombre y apellido. Si yo dentro de un rato veo que siguen con el nombre, los voy a sacar. O sea, no lo voy a dejar que entren más. O sea, no hasta que se pongan nombre y apellido. Así que los que tienen ahora solo nombre, traten de cambiarlo, porque si no después en un rato, mientras voy dando la clase y veo que no sé quiénes son, los tengo que sacar, lamentablemente. Acá solo estamos los alumnos que somos de la comisión R1, comisión virtual. Y vamos a hacer virtual todo el cuatrimestre. Como les dije, hay que programar. Hay dos maneras de programar acá: usando una computadora o programando en papel y lápiz. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Siempre programar en una computadora, pero si no tenemos el recurso, bueno, lo hacemos en papel y lápiz y después deberíamos ocupar los horarios de consulta de los profesores para ir y ocupar algún laboratorio donde tenga una computadora y pueda plasmar todo lo que escribí y ver si efectivamente está bien. Obviamente que los exámenes parciales son escritos, o sea, no son en computadora, pero siempre es mejor programar en una computadora porque es mucho más rápido, tenemos una respuesta del lenguaje al instante y no, si escribimos en papel nosotros suponemos que lo que estamos escribiendo está bien. Entonces, en esta materia es importante programar y, y la única manera es hacerlo en una computadora. ¿Está? Pero bueno, repito, el que no tenga el recurso puede escribirlo y después sí o sí va a tener que ocuparse en algunos horarios de consulta. Todos los profes vamos a tener horario de consulta. Normalmente lo estamos tratando de poner los viernes para que esos días viernes que ustedes no tienen clase puedan ir a consulta y nosotros les abrimos los laboratorios y ya estamos ahí, pueden usar las computadoras de la universidad. Así que vayan destinándose un tiempito el viernes a aquellos que no tengan este recurso y necesiten programar para ir y ocupar las máquinas. Este, no va a haber ningún problema con eso. Bien, bueno, vamos a arrancar. Ahora sí, ya son casi las 8:10.
Eh, ¿Alguna consulta que quieran hacer antes de que yo arranque con la materia? ¿Alguien tiene alguna duda? Todos saben que están en la comisión R1. Acuérdense de cambiar el nombre, se lo voy a sacar, ¿eh? No sé quiénes me quedan sin nombre. A ver, había un tal Luis y un tal Sergio. No sé si ya se habrán cambiado el nombre. Muy bien. Y me queda Sergio sin nombre. Me aparece Sergio y no sé qué apellido es Sergio. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Yo le voy a presentar. Ahí está Sergio Lamas. Muy bien, Sergio. Ya vamos a hablar de eso, Esteban, de la asistencia. Muy bien, perfecto. Los que estamos somos los que estamos. Vamos a hacer una presentación. Les voy a presentar una pantalla. Vamos a hablar sobre la metodología. Hoy vamos a demorar un poquito. No importa, porque es la primera clase. Acá creo que está. Ahí están viendo la pantalla. Sí, Traten de profe. usar, traten de usar el micrófono, así hacemos interactivo Sí, esto, porque si profe. no hablo yo solo y no sé si me están escuchando. Más que el chat. El chat por ahí, para los que ya cursaron en elementos, ya lo saben, yo el chat por ahí no los leo, ¿tá? Porque estoy dando la clase y no puedo leer el chat. Así que si hacen preguntas por el chat, tendrán que esperar un rato para que conteste por ahí. Así que mejor abran el micrófono, pregunten y cierren el micrófono, para que tampoco haya mucho ruido en la clase. Ahí están viendo que arrancamos programación 2023 y nosotros arrancamos desde el nivel 1 a trabajar. Este nivel 1 lo tenemos que terminar hasta el 30 del 8. ¿Qué hacemos nosotros acá en clases prácticas? La resolución del TP, del trabajo práctico número 1, que está en el aula virtual. Ahora ustedes van a tener que interactuar mucho más con el aula virtual que lo que hacían en elementos de programación. ¿Por qué? Porque es el único medio de comunicación que vamos a tener. No hay otro, salvo que vayan a la universidad y ahí tengamos un poco más de contacto, pero si no, nosotros vamos a tener contacto solo a través del aula virtual y estas clases. ¿Qué pasa con la materia de programación? Tenemos dos parciales. A diferencia de elementos de programación, acá tenemos dos parciales nada más. Parcial uno y parcial 2, cuyas recuperaciones también son al final. O sea, primero rendimos el parcial uno, después rendimos el parcial 2 y después rendimos las recuperaciones, la que tenga que rendir cada uno. ¿Ya? Será el uno solo el uno, será el 2 solo el 2, o será ambos, será un global. Como más o menos similar a elementos, pero nada más que con dos parciales. Pero para llegar a esos parciales, al igual que en elementos de programación, necesitamos obtener créditos. ¿Tá? Eso está todo explicado en un documento que está en el aula virtual, desde el régimen de regularización. Yo se lo estoy contando, pero ya lo deben haber visto y lo deben haber hablado. Yo voy a ir un poco más rápido como para que queden las bases firmes. ¿Qué tenemos nosotros? Que para el nivel 1, para cada nivel en realidad tenemos 10 créditos disponibles. Ahí se los dividí en la aprobación del cuestionario y en el cumplimiento de la actividad práctica. O sea, para cada nivel nos tenemos que preocupar por esas dos cosas para adquirir créditos. No es lo único que, de lo que nos vamos a preocupar, pero sí para adquirir créditos. Fíjense que para adquirir el crédito de la aprobación de los cuestionarios, lo que tenemos que hacer es rendir el cuestionario, pero para poder rendir el cuestionario hay que completar la lección de ese nivel. Si ustedes vieron en el aula virtual, ya se las muestro yo si quieren en un ratito, ustedes tienen el nivel 1 y ahí tienen la lección del nivel 1. Y abajo tienen el cuestionario, que le dice que está restringido hasta que no terminen la lección del nivel 1. Cuando yo termino la lección del nivel 1, recién se me habilita el cuestionario. Y el cuestionario tiene una fecha límite, que la fecha límite de este primer cuestionario del nivel 1 es el 31 del 8. Me pasé de ese límite y no lo puedo rendir. Y ya no tengo los puntajes, ¿está? Entonces ustedes tienen para hacer la lección hasta el 31 y poder rendir el cuestionario. Esa fecha ustedes se la van a tener que ir
agendando para que no se olviden, porque normalmente nos olvidamos. Entre todas las cosas que tenemos, nos podemos llegar a olvidar. ¿Mm? Entonces, completo la lección, se me habilita el cuestionario, lo rindo y ya está. Tengo que rendirlo. Y esa rendida me puede dar 5 puntos si lo apruebo y 3 puntos creo que si no lo apruebo. Eso no lo recuerdo bien, pero creo que estaba así. 3 puntos si no lo apruebo, pero si lo rindo. ¿Está? Eso no recuerdo bien en este momento, pero sé que si lo aprobamos, damos 5 puntos. Y lo otro que nos da crédito en el nivel es el cumplimiento de la actividad de práctica. Es esto. Hay una tarea habilitada ya en el nivel 1 que es para subir los ejercicios de práctica. Entonces, yo les voy a decir qué ejercicio vamos a hacer. Puede ser uno del práctico, puede ser uno cualquiera, lo que sea. Y eso tiene que estar escrito en un lenguaje de programación que ya vamos a ver en un ratito, que ya seguramente lo conocen, que es el lenguaje C. Y un archivo, cuando nosotros generamos un archivo del lenguaje C, me da un punto C. Eso es lo que me van a tener que subir y yo a partir de lo que vea será que irán teniendo 5 puntos, 3 puntos, 0 puntos. ¿Está? Para eso tienen fecha límite hasta el 30 del 8 cuando se termina el, el práctico. Normalmente yo se los voy a dar a la mitad del práctico. Si tenemos 3 clases, en este caso tenemos 3 clases para el nivel 1. En la segunda clase ya les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, como para que lo puedan subir hasta el final. Siempre van a tener 2 o 3 días. Si nos toca un fin de semana largo, tendrán un poco más de días. Ya veremos. Esta fecha puede ser variable porque esa la manejamos nosotros. Yo ahora le puse el 30, el límite del último día a donde tenemos que llegar en el nivel. Pero más o menos la metodología va a ser siempre la misma para todos los niveles. Se lo explico ahora bien y después cada uno de los niveles ya saben que es lo mismo. ¿Está? Eh, Eso en cuanto a lo que ustedes tienen que preocuparse para poder obtener los créditos que los depositan en el primer parcial. Si no tenemos los créditos, no lo vamos a poder rendir, ya voy a tener que ir a la recuperación de ese parcial. No es que no voy a dejar de cursar o algo, no. Voy a seguir cursando, pero ya voy a perder una chance de un parcial que es muy importante. No hay que perder ninguna chance acá. Hay que aprovecharlas a todas. ¿Cómo va a ser la metodología de trabajo? La metodología de trabajo tiene que ser esta. Si somos metódicos, nos va a ir bastante bien. Ustedes no pueden venir a las clases prácticas sin haber leído la teoría, que tenemos los apuntes en el aula virtual, o haber hecho la lección, ¿está? O haber avanzado con la lección, con algunos temas. No quiero que sea que la lección la cumplan el primer día, no, sino que al menos tengan una lectura del apunte del nivel 1, haber ido a teoría, por eso es que las clases prácticas empezaron una semana después, para que ustedes tengan ya una base de teoría para poder aplicar. Y nosotros de acá en el desarrollo de las clases prácticas lo que vamos a hacer es la aplicación de esos conceptos. Yo no voy a explicar mucho de los conceptos, sino que me voy a centrar en algunas partes importantes que a mí me parezca que hay que hacer foco, pero hay muchas cosas que yo voy a dar por supuesto que ustedes saben. ¿Por qué? Porque ya tuvieron la teoría, pudieron leer esa teoría o afianzarla leyéndola o viendo los videos de las lecciones, etcétera, de todos los recursos que nosotros les ponemos en los niveles, porque tienen muchos recursos en los niveles para poder avanzar. Y nosotros acá lo vamos a hacer con resolución de ejercicio y trabajando en el lenguaje de programación directamente. Ahora lo vamos a ver en un ratito, pues ya vamos a empezar. Eso va a durar aproximadamente una hora. Minutos más, minutos menos, dependiendo del tema, porque hay algunos temas que son más extensos, otros son más cortitos, pero aproximadamente una hora. O sea que nosotros vamos a empezar las clases normalmente entre las 8 y las 8 y 10, dependiendo cómo vea la conectividad yo de ustedes. Y vamos a estar terminando cerca de las 9, 9 y 10 como mucho. ¿Tá? Siempre va a ser eso. Yo les voy a dar, en esta clase de que yo voy hablando, ustedes pueden hacer preguntas. Vamos viendo porque van a surgir dudas. No quiero que sea que yo hable, hable, hable y ustedes se queden escuchando nada más. Si tienen preguntas, mucho mejor. Y después que terminamos esa hora, tenemos una hora más, 40 minutos más, dependiendo. Bueno, vamos a ver la variación de donde ustedes tienen que programar.
Y a medida que ustedes programan, le van a surgir dudas y yo me quedo atento a las dudas que ustedes puedan tener, me pueden presentar la pantalla, compartimos pantalla, vemos lo que está pasando y empiezan a consultar. ¿Está? No van a ser 2 horas de clase porque sería muy aburrido. Entonces, vamos viendo entre todos algunos ejemplos, van preguntando y después yo digo, bueno, ahora a partir de acá trabajan ustedes para que cada uno pueda dedicarse a lo que está haciendo. Normalmente no todos avanzamos al mismo paso, así que por ahí estamos uno en el comienzo del práctico, otro en el medio y otro al final. No hay que, tampoco es que si está terminando el nivel uno yo esté con el ejercicio uno y 2 recién, no, pero más o menos que vamos avanzando a la par. Es muy difícil. Profesor, Sí, decir. tengo una pregunta. Yo ando con la computadora que me anda para atrás, pero Ah, yo podría usar un intérprete en internet para hacer ese ejercicio y después de eso copiarlos y ponerlo en si un PDF funciona, si es el con mismo un intérprete de TXT. lenguaje, no sé si te va a funcionar, pero sí, podrías, Ok. podrías. Claro, y después copiaría el código en un TXT y lo mandaría, o sé si tiene que ser en un archivo .c. Ah, no, puede ser un TXT también. Le pones punto .c y chao. En vez de poner el punto TXT, le pones punto .c y ya me lo lee igual. Porque el punto .c es un archivo de texto. Ah, ok. Ok, profe. Así que no hay problema. No, No hay drama con eso. Eh, bueno, esa va a ser la metodología que vamos a obligar todas las clases que tengamos nosotros. Hablo un rato, discutimos algunos temas que sean importantes. Yo voy a hacer foco en algunos conceptos, no en todos tampoco, en los que me parezca que tenemos que reforzar. Eso tiene que ser interactivo con ustedes, preguntando si es que tienen preguntas. Si no tienen preguntas, bueno, no preguntarán, pero normalmente deberían tener preguntas. Y después los dejo a ustedes casi 40, 50 minutos hasta que termine la clase, desarrollando ustedes los ejercicios y haciendo consultas, si es que tienen consultas. Nosotros tenemos clases solo lunes y miércoles, ¿ya? De 8 a 10. Y después de ahí se van a la clase de práctica, a la clase de teoría, perdón, que aquí arranca a las 10. Normalmente yo los libero 10 menos 5, 10 menos 10, como para que tengan un ratito ahí de descanso y no tengan que entrar al toque a la clase. Pero dependiendo siempre del tema que estemos tratando. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Está todo claro? Reglas claras nos permiten avanzar a todos con el mismo tipo, con las mismas reglas, ya sabemos cuáles son. Entonces no pueden decir no sé, yo no sabía. Eso es lo último que pueden decir, yo no sabía. Bueno, ¿qué tema vamos a ver hoy? La clase del día. Yo acá le voy a ir poniendo los temas del día. ¿Qué temas tenemos que saber hoy? Tenemos que conocer el entorno integrado de desarrollo, tenemos que conocer la estructura de un programa, los tipos de datos, entrada y salida de datos, cómo manejar el depurador, y todo esto lo vamos a hacer desde el IDE del SINJAC. Bien, arrancamos con el primer concepto. ¿Qué es un entorno integrado de desarrollo? ¿Alguien sabe? Tírenme una idea de lo que tengan como entorno integrado de desarrollo. ¿Qué será? ¿Nadie sabe qué es un entorno integrado de desarrollo? podría ser una herramienta que nos ayuda o nos facilita desarrollar un código con sus Sí, diferentes, no sé, diferentes características que tenga, depende de la idea. sí, Lo podríamos sí. tomar como el compilador, que es donde plasmamos el lenguaje en C. Es un poco más que el compilador. El compilador es parte del entorno. El entorno es algo un poco más amplio que solo el compilador. El entorno es la herramienta, como dijo ahí el compañero, que nos permite o nos facilita la programación. Hay distintos entornos de programación. Para cada lenguaje podemos tener un entorno, o hay un entorno que se banca varios lenguajes también. ¿Está? Pero un entorno son distintas herramientas que nos facilitan la programación a nosotros. No es una sola herramienta, sino que son varias herramientas. En inglés es IDE, las siglas en inglés. En castellano es EID, Entorno Integrado de Desarrollo. En inglés es IDE. Y normalmente nosotros lo conocemos como el IDE del lenguaje. En este caso, ¿cuál es el lenguaje que nosotros... Voy a apagar la cámara porque si no se me traba un poco acá.
Vamos a apagar la cámara. Ya me conocen, ya me vieron y ya si me ven en la universidad me pueden saludar. Ahí está. Eh, Perdón, disculpen que justo me tocaron la puerta. Voy a ver. Denme 2 minutos y ya seguimos. Ahí volví, perdón, disculpe. El entorno integrado de desarrollo, bueno, estábamos hablando de que era una herramienta que nos permitía o nos facilitaba la programación. ¿Cuál vamos a usar nosotros? Ahí lo puse al final, el IDE de Sinhai. Sinhai es un entorno de desarrollo que nos permite desarrollar nuestros programas en el lenguaje de programación C. Entre C y C++ también se permite. Y entre otros que permite también, ¿no? Pero nosotros lo vamos a usar para el lenguaje C. No vamos a usar C++, por más que ahí en el entorno se pueda utilizar ese lenguaje de programación. Bien, cuando yo estoy dentro de un entorno integrado de desarrollo, voy a ver las herramientas, ya lo vamos a ver un ratito, y ahí voy a empezar a plasmar mis programas. ¿Qué tenemos que aprender para construir un programa? Primero, la estructura de un programa en C, en qué lugar tengo que poner las cosas, los tipos de datos, con qué tipos de datos cuento para poder almacenar esa información que yo necesito para poder resolver mis problemas. Acuérdense que había dos tipos de datos, los datos teníamos datos de entrada y datos de salida. Cada uno de esos datos de entrada y datos de salida lo vamos a tener que asociar a un tipo de dato en particular. Vamos a tener que aprender la entrada y la salida, o sea, cómo ingresarles datos al programa y cómo mostrar los datos que genera el programa. Y vamos a tener que aprender a depurar un programa. Hay distintas alternativas. El entorno integrado de desarrollo a nosotros nos da una herramienta de depuración. Después la podemos ver. Si llegamos, la vemos. Si no, ya la veremos en la próxima clase. Pero esto es lo que nos tenemos que llevar en la clase de hoy como aprendizaje. Mirar el entorno, aprender la estructura de un programa, empezar a programar algo, utilizar los tipos de datos y saber cómo ingresar datos y mostrar datos.
Con eso me alcanza por hoy y que lo puedan practicar con el trabajo práctico número 1 hasta tal ejercicio que ya vamos a ver en un ratito. Voy a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos al entorno de Sinjai. Tienen el link en el aula virtual para descargárselo, aquellos que no se lo hayan descargado todavía. Vamos a compartir otra pantalla ahora, la de Sinjai. Creo que le tengo que compartir todo porque después cuando veamos la ejecución le voy a compartir toda mi pantalla. Compartir. ¿Dónde está? Te perdí. Acá está. Ahí le voy a compartir toda mi pantalla. ¿Están viendo el Sinjai ahí? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Bueno, este es el entorno de desarrollo. Fíjense que hay muchas herramientas acá arriba, menús, muchas herramientas acá dentro de estos iconos de acceso directo que tiene el entorno, pero todo esto es el entorno. ¿Qué es lo más importante del entorno? El editor, porque es ahí a donde nosotros vamos a construir nuestro programa. Ahora, en estos primeros prácticos, lo que vamos a hacer es trabajar con un programa simple. No vamos a trabajar con un proyecto, que un proyecto es para más adelante. Entonces, yo vengo acá y creo un programa simple. Esto me presenta varias plantillas, ¿no? Acá. C++, C++, C, lo que sea acá, 11, 14. Eso no lo vamos a usar. Lo que vamos a usar es un programa C en blanco. ¿Está? Así arrancamos. No me pongan C++ porque no es el lenguaje que nosotros usamos. Nosotros usamos el lenguaje C, a secas. Después en otras materias podrán usar C++ u otros lenguajes de programación. Pero acá usamos C. No se confundan, es programa C en blanco, es la plantilla, la puedo guardar como predeterminada si quieren para que siempre que entre me deje esa y creo. Y lo primero que hace el entorno es llevarme al editor de texto. Este es el editor de texto. Acá es donde yo voy a crear mi programa. Y lo que veo acá, estos argumentos que tienen acá no hacen falta, yo siempre los borro porque más lo que me confunde que lo que me interesa que exista. Y esta es la estructura básica de un programa. Voy a agrandar el tamaño de la letra para que puedan ver. Esta es la estructura básica de un programa, que es lo primero con lo que nosotros nos encontramos a crear un programa en C en este entorno de desarrollo. En otro entorno puede ser diferente. Puede venir en blanco directamente. ¿Está? Pero ¿qué tenemos en nuestro editor? Mucha ayuda. Hay cosas que están en distintos colores. Fíjense, hay un verde, un azul, un rojo. ¿Está? Cuando lo marco, por supuesto, ¿no? ¿Y cuál es la estructura de un programa en C? La estructura de un programa es a dónde se pone cada cosa y cuáles son las partes que tiene ese programa. La primera parte, esto de acá, se la conoce como las directivas de compilación. Estas directivas de compilación, que arrancan con numeral include, lo que hace es decirle al compilador de C, cuando lo vamos a ejecutar, fíjense que acá arriba hay herramientas de ejecución, de compilación es esta primera de acá, y de ejecución es esta de acá, que también compila, hace las dos cosas obviamente porque es para ejecutar. Después veremos las otras. Pero lo que indica esta directiva de compilación es que incluya en mi programa, por eso el include, numeral include, lo que otra persona hizo acá. Este es un archivo. stdio o .h es un archivo que está en nuestra máquina. En la instalación de Sinjai lo guarda en un lugar determinado, que es el directorio por defecto en donde se instaló Sinjai. Entonces dice, che, incluye en mi programa todo esto. ¿Y por qué se puede incluir todo eso? Porque ahí hay cosas que a mí me hacen falta para poder trabajar en mi programa.
En este caso, la stdio.h, st es de estándar, std, perdón, es de estándar, y el io es de input, output. Nos vamos a tener que empezar a familiarizar con el inglés porque muchas cosas están en inglés acá. Entonces, quiere decir que acá estamos incluyendo todo lo estándar a la entrada y a la salida de datos. Si yo esto no lo incluyo, si por algún motivo esto lo saco, yo no voy a poder utilizar la entrada y la salida de datos en mi programa. Que ahora en un ratito vamos a ver cómo hacemos la entrada y la salida de datos. ¿Está? Fíjense que con la barra barra, otra cosa importante a aprender, con la barra barra puedo escribir comentarios. Estos comentarios no se compilan, sino que son comentarios que me ayudan a mí a la hora del desarrollo del código. Es muy importante que se acostumbren a comentar su código. No cada línea, sino por ahí qué están haciendo con cada tarea que están queriendo resolver. Acuérdense cómo era la metodología de desarrollo, ¿no? Acá la vamos a hacer la misma. Dato de entrada, dato de salida, caso de prueba, tareas y algoritmo. En este caso, el algoritmo lo vamos a construir en C y no lo vamos a construir con diagramas de bloque, pero la metodología es la misma. Para cada ejercicio tendríamos que hacer eso. Después hay una parte en blanco, fíjense, entre el include y el main. Hay una parte en blanco. Que esa parte en blanco, que esta parte en blanco, es para las declaraciones globales. Y fíjense que le acabo de mostrar otra manera de escribir comentarios. Estos son barra barra comentarios de una línea. Y barra asterisco y asterisco barra son comentarios que pueden entrar en más de una línea. Hay dos formas de escribir comentarios acá en C. ¿Está? La barra barra es en una sola línea el comentario, con barra asterisco en varias líneas. Esta es la parte de declaraciones globales. ¿Qué se declara acá en declaraciones globales? Vamos a declarar funciones y procedimientos. Ya vamos a ver de qué se trata más adelante, ahora no me importa, pero les doy el concepto. Vamos a ver funciones y procedimientos, constantes, son declaraciones globales. ¿Qué significa que sean globales? Que sirven para todo el programa. ¿Qué más tenemos dentro de la estructura? La función principal. ¿Qué es la función principal? Es la que maneja el programa. Siempre tiene que estar. Y siempre se llama main. ¿Está? Siempre se llama main. No puede llamarse de otra manera. Porque todo programa en C comienza por la función main. Por eso se llama la función principal del programa. Acá adentro se escribe código. Acá es donde va el código. Fíjense que ahí arriba hay declaraciones, pero acá adentro va el código. Es como el que dirige la orquesta, el main. Dice, primero se va a hacer esto, después se va a hacer lo otro, después se va a hacer lo otro, después se va a hacer lo otro. Normalmente al comienzo arrancamos siempre con solo una función main. ¿Está? Con solo una función main. Después vamos a empezar a meter un poco más de funciones y de procedimientos, pero a medida que vamos arrancando con la programación. Aunque vamos avanzando con el tema. Y está la parte de abajo, que es el desarrollo. Acá se hace el desarrollo de las funciones. Bien. Yo arriba puedo declararla de una forma, ya no me importa ahora, pero ustedes tienen que tener en cuenta que arriba se hacen las declaraciones globales de las funciones y procedimientos, y debajo del main se hace el desarrollo de esas funciones y de esos procedimientos. O sea, se escribe el código de eso. Y esa es la estructura. Directivas de compilación, declaraciones globales, función principal, desarrollo de las funciones y procedimientos. Fíjense qué tan sencillo como eso es una estructura de un programa. Pero lo tengo que tener claro para saber a dónde yo tengo que poner las cosas. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Ninguna duda? Seguimos adelante. Profe, ¿qué significa el int, el integer ese detrás del Ahora, main? ahora vemos. Todavía no llegué a eso.
Acuérdense, tengan el pantallazo de lo que yo les iba mostrando. Primero, ¿se acuerdan? La estructura de un programa y después nos metíamos en tipos de datos. Ahora nos metemos en eso. Cuando yo quiera desarrollar un problema, yo voy a arrancar con una formulación. Yo le voy a poner acá la formulación. Acá. ¿Por qué me salió el otro? Formulación, asterisco barra. Bueno, acá vamos a poner un ejemplo sencillo. Dice, dado dos números naturales, eh, indicar cuál de los dos es mayor. Muy fácil, ¿no? ¿Con qué arrancamos cuando tenemos una formulación? Si esa es la formulación, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Según nuestra metodología de desarrollo de un problema. Ver los datos de entrada. Dato de entrada y dato de salida, ¿se acuerdan? Es lo mismo acá. ¿Qué tengo como dato de entrada? Dos números naturales. Dos números naturales. Perfecto. ¿Con qué variable los vamos a representar? Porque esto ya lo habíamos visto. Nombres de variables. ¿Cómo le llamamos? N. Con Dos número números. 2, Número uno y número dos. así, ¿no? Está perfecto. El n por ahí es medio complejo. Sí, sí. Num 1 y num 2. Está, perfecto. ¿Y qué quiero como salida? El mayor Ajá. El mayor de los de dos. num 1 y num 2. Perfecto. Perfecto. Y eso lo voy a representar con otra variable que se llame max. Bien. ¿Qué son estos datos de entrada y datos de salida? Son variables. ¿Está? Y esas variables siempre tienen que tener asociado un tipo de dato. Ustedes leyeron ya la teoría o ya se la explicaron y saben qué es un tipo de dato. A ver, ¿quién se acuerda de todo lo que pueden haber visto por ahí? ¿Qué es un tipo de dato? ¿Para qué sirve un tipo de dato? Tiene muchas funcionalidades tener un tipo de dato. Pero alguien que tenga por allí alguna idea, que me diga, che, los tipos de datos que nosotros tenemos acá por ahora son estos. Yo creo que sirve para diferentes tipos de ocasiones, dependiendo del tamaño que ocupe ese tipo de datos. Ujú. Bueno, sí, un tipo de dato me identifica el tamaño que va a tener mi variable. ¿Pero qué tamaño? Tamaño de memoria, creo. Exactamente, el tamaño en la memoria. ¿Cuánto lugar va a ocupar en la memoria? Eso es lo primero que me dice un tipo de dato. Che, si yo declaro una variable de algún tipo de dato, lo primero que me va a indicar ese tipo de dato es decir, che, este dato se va a almacenar en tal tamaño de memoria. ¿Conocen los tipos de datos que hay en C, los tipos de datos simples, por lo menos? Sí, los conocen. Está bien. Char, short, int, eso. Exactamente. A mí me pasan info de lo que ya vieron en teoría, por eso yo sé que ustedes lo vieron. Por eso lo estoy aplicando. Acuérdense, leer la teoría y acá yo solo la voy a aplicar. No es que puedo dar de nuevo todo lo que ya le dio la profe en teoría. Yo ya lo sé, ya, pues, después doy por supuesto que ustedes lo saben. ¿Ya? Repaso los más importantes. ¿Cuáles son los tipos de datos? No me digan el nombre, sino que díganme, sí, son los tales, los tales y los tales. Con lo que vamos a trabajar ahora, los tipos de datos simples. Los enteros. Enteros, sí, muy eh, bien. Cuando es un solo Lo- carácter. El carácter, perfecto. eh, lo- El, las el cadenas, simple. Eso todavía no es simple. La cadena no la vamos a tratar todavía. Sin valor. El void. Decimales. Los reales, muy bien. Los decimales se llaman tipo de datos reales. Perfecto, sí. Con esos tres Y vamos a manejarnos. Hay un cuarto que seguramente lo vieron muy por encima, pero todavía no lo vamos a manejar con ese que es el puntero. Pero sí vamos a trabajar con enteros, con reales y con carácter. Tres tipos de datos simples. Enteros, reales y carácter.
cada uno de esos tipos de datos tienen la manera de expresarse acá, en C. Los enteros tenemos creo que 4 o 5, 4 o 5, 4. A ver, dentro de los enteros, ahora sí quiero que me digan el nombre técnico. Tenemos el short, entero corto, el int, entero a secas, El el long, int, int es un tipo de dato, entero a secas, el long, entero largo, No y el, signed int. y el unsigned int, entero sin sí. Cada uno de esos tipos de datos tienen distintas características. Por ejemplo, el tamaño con el que se almacenan en la memoria RAM. El short se almacena en 1 byte, el int en 2 bytes y así sucesivamente. No viene al caso que yo me repita todo eso acá porque eso ya lo vieron en teoría. Y si no lo vieron, lo van a leer porque lo tienen todo en la teoría, que además la profe le subió todas las diapositivas en el foro del nivel 1 para que ustedes lo vean, y de los que ven en las clases, y también tienen las lecciones. Todo eso lo tienen que hacer ustedes solitos, ¿está? Yo ahora le estoy haciendo mucho hincapié, después ya no le voy a decir más. Pero tienen que llegar leídos con la teoría, porque acá yo quiero aplicar los conceptos y no tener que darlo a los conceptos. Entonces, para la pregunta que hizo un compañero recién, ¿qué es el int? ¿Qué es el int? Un entero Tipo de a un número dato. entero. Un tipo de De dato dato. entero. Int es un tipo de dato que representa un entero. Perfecto. Bueno, yo a estas variables de dato de entrada y dato de salida les voy a tener que dar un valor. Perdón, un valor, un tipo de dato. Un tipo de dato. Entonces, ¿a dónde declaro las variables? Dentro del main. Porque van a ser las variables de mi programa ahora. Entonces, para declarar una variable, yo le tengo que decir de qué tipo de dato es. Por ejemplo, voy a decir que es de tipo entero, num1 y num2. Y termina en punto y coma. ¿Por qué? Porque esta es una sentencia de declaración de variables. Estoy declarando una variable. Y todas las sentencias terminan en punto y coma. Seguramente ya hablaron de sentencias simples y de sentencias compuestas en teoría. Pero lo vamos a repasar acá. Toda sentencia simple termina en punto y coma. Salvo casos particulares. Entonces, ¿qué acabo de hacer acá? Declarar dos variables para mi programa. Una variable entera num1 y una variable entera num2. Entonces, esto me está indicando el tipo de dato int, cuál es el tamaño. ¿Qué otra cosa nos indica un tipo de dato? Aparte del tamaño de almacenamiento en memoria. El tipo de número. El rango de valores que puede contener esa variable. ¿Está? Hay un rango de valores. Tampoco lo voy a repasar ahora, ya lo tienen en la teoría. Fíjense cuáles son los rangos de valores. Pero hay un rango de valores que permite el tipo de dato. En este caso, como quiero naturales, me sirve con el int. Podría haber puesto unsigned int, podría haber puesto long, dependiendo del dato que yo vaya a almacenar. Eso es cuestión de análisis del problema. Che, ¿me alcanza con un int? ¿No me alcanza con un int? Voy a un long. ¿Me alcanza con un unsigned int? ¿Me alcanza con un short? Esa es una parte que se agrega a lo que ya veníamos haciendo en el análisis de datos de entrada y datos de salida. Además, indicar qué variable me conviene para ese tipo de datos. En este caso solo vamos a declarar int y la variable mayor, obviamente, por lógica tiene que ser int. ¿Por qué? Porque la variable mayor va a almacenar o el num1 o el num2. Si el num1 y el num2 son int, la variable mayor tiene que ser int. No podría ponerle otro dato. Por ejemplo, si yo pondría short, el otro tipo de dato, más, estaría mal. Por más que el programa funcione. Porque si yo a num1 y num2 le doy el valor 1 y 2 nada más, en un short entra. ¿Está? Y va a funcionar el programa. Pero no es correcto. ¿Por qué? Porque num1 y num2 son enteros y yo sé que mayor va a tomar uno de esos dos. No sé, no puedo declararlo short. Tendría que declararlo mash. Perdón, int. Y así como esto puedo usar
el short para entero, ¿no? El long, ya lo borro, pero son los tipos de datos. Y el unsigned. Son estos datos los tipos de datos enteros. Int, short, long y unsigned. Para que lo tengan en claro, en cuenta. Profe, ¿y se puede hacer Sí. un Signet long? Creo que no. Creo que es unsigned int nada más. No recuerdo eso, pero creo que no. No tiene sentido. El long es long y el rango de valores que tiene el long es muy grande. No tendría sentido ponerle unsigned, digamos. Bien. El otro tipo de dato que nombraron por ahí es el carácter. Acá es char. ¿Está? Y una variable, ¿no? No, acá no lo necesito, pero lo estoy poniendo como ejemplo para que ustedes vean. Y el real es float. ¿Mm? Cualquier cosa de variable. Entonces, con esos datos nos vamos a manejar ahora. Enteros, dentro de los enteros tenemos el short, el int, el unsigned y el long. Dentro de los reales tenemos el float y dentro de los caracteres tenemos el char. Con esos datos nos vamos a manejar y vamos a resolver todo el práctico 1. No hay otros tipos de datos. Por ahora, hay un montón más, pero todavía no lo aprendimos. Una vez que tengo declarada y nos acostumbremos a que las variables se declaran al comienzo de la función main. Y no en cualquier parte, por más que el lenguaje me permita, en cualquier parte. Ustedes dirán, van a empezar a leer y van a empezar a ver ahí en internet que hay muchos ejemplos que van a declarar las variables cuando las van a utilizar recién. Da lo mismo. Y para ser más organizados y como se hace normalmente, una buena práctica de programación, digamos, es declararlas al comienzo del programa para tener en claro cuáles son las variables, de la función, perdón, cuáles son las variables con las que yo voy a trabajar y de qué tipo son. En programas chiquitos, como este, yo ya tengo muy identificada cuáles son las variables. Apenas hago el análisis del problema. Ahora, en problemas más grandes, por ahí van apareciendo variables en el medio. ¿Por qué? Porque no me di cuenta que necesitaba otra variable intermedia para algo. Y bueno, apareció, la declaro y la uso, ¿está? Para eso es el entorno de desarrollo, para eso estoy programando. Bien, con respecto a los tipos de datos, ¿estamos claros hasta acá? Ya sabemos la estructura, ya sabemos qué son los tipos de datos. Dijimos, los tipos de datos nos permiten saber el tamaño con el que se van a almacenar en la memoria RAM, el rango de valores que me permite para esas variables declaradas, y otra cosa es las operaciones que se pueden hacer. Dependiendo del tipo de datos, yo puedo hacer ciertas operaciones. Con un entero puedo sumar, restar, multiplicar, dividir. Con un char no. ¿Está? Hay otros tipos de operaciones que se puede hacer con un char, pero no sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso también nos indica un tipo de dato. ¿Qué operaciones se pueden hacer? Tres cosas. Tamaño en memoria, rango de valores y operaciones que pueden realizarse con ese tipo de datos. Como para que lo tengan ahí en un apartado. Son preguntas que después hacemos mucho. Yo por ahí voy hablando y algunas cosas tienen que ir quedándole en su cabeza cuando hago foco en algo. Eh, Bien, ahora, después de haber visto los tipos de datos, qué son y cómo se utilizan, tenemos que ver la entrada y la salida. Porque lo primero que tenemos que hacer nosotros en un caso de prueba. Si yo tengo que venir acá a un caso de prueba, ¿qué haríamos? ¿Le daríamos valores a quién? Ah, num1 y num2. Esto voy muy rápido porque esto lo vimos en elementos. Yo ya no me voy a detener a ver qué era esto, ¿no? Num1, 10. Num2, 15. ¿Está? ¿Qué estoy haciendo ahí? Dándole valores a los datos de entrada. Bueno, yo tengo que saber cómo diablos les doy valor a los datos de entrada en un programa. Y eso, darle valores a los datos de entrada, está acá. Me lo permite este include. ¿Por qué? Porque este include del stdio.h va a incorporar a mi programa todas las funcionalidades para la entrada y la salida de datos. ¿Y cuál es la que nos permite hacer el ingreso de datos?
es la que conocemos como scanf. Scanf es una función que me permite, perdón, sí, una función, que me permite ingresar datos por teclado. ¿Está? Que tiene dos parámetros. Y obviamente, como es una sentencia simple, termina en punto y coma. Tiene dos parámetros. Si ustedes escriben scanf, voy a volver a escribir, van a ver que le da una ayuda. ¿Está? Fíjense que en esa ayuda le dice que los parámetros que hay ahí entre paréntesis, se llaman parámetros, son dos, porque hay una coma. Primero, algo de tipo carácter, y después, punto seguido, que es, ahora vamos a ver qué es ese punto seguido. Pero tiene dos parámetros. Por ahí eso nos brinda una pequeña ayuda, si no sabemos, pero esto lo aprendemos muy rápido. El primer parámetro, al ser carácter, va entre comillas. Coma, y va el segundo parámetro. ¿Qué va acá como primer parámetro del scanf? Va lo que El, se llama, sí, decime, no, ¿qué no va el porcentaje? ¿Cómo uy, se te decirlo? entrecortó demasiado. El tipo de, Sí, porcentaje seguro. en este caso, D, Ajá, ¿y qué es ese porcentaje de? Sí, va el porcentaje. tipo de, el tipo de, mm, el tipo de dato. Es el tipo de dato de la variable que yo voy a leer. Como en este caso voy a leer la variable num1, porque quiero ingresar la variable num1, lo que va primero es lo que se conoce como el modificador de tipo. Le voy a poner acá. Parámetros del scanf. El primero es el modificador de tipo. Y el segundo es la dirección de memoria de la variable. Uy, no, vamos a ponerlo en dos líneas, porque si no, no va a quedar bien. Pumba, barra asterisco, parámetros del scanf, tiki, vamos a poner acá, ahí se ve mejor. ¿Está? El parámetro del scanf son dos. El modificador de tipo, que va entre comillas, que indica qué tipo es cada tipo de dato, el entero, el short, el long, el unsigned, el float y el char. Conté 6 tipos de datos con los que vamos a trabajar. Tienen su propio modificador. Hay que aprendérselo. El del int es %d. El del short es %hd. Eh, el del unsigned %u. El del long, que es que %ld. El del float %f. Y el del char %c. Todo eso es la teoría. Pero acá hay que saberse los modificadores de tipo. Y después, como segundo parámetro, dice la dirección de memoria de la variable. Yo acá le estoy poniendo la variable y no me pide la variable, sino que como segundo parámetro me pide la dirección de memoria de la variable. O sea, quiero decir en qué lugar de la memoria tengo que guardar el dato. Eso lo hace internamente con el nombre de variable. Yo tengo que indicarle acá de alguna manera, che, poneme la dirección de memoria. No la variable, sino la dirección de la variable. Y eso se lo hace con el Asperson. con el ampersand, muy bien. ¿Está? La variable solita es la variable, el contenido de la variable, lo que yo le vaya a poner. Ahora, si yo le pongo el ampersand es la dirección de memoria, es otra cosa. La dirección de memoria no es lo mismo que que el contenido de la variable. Son dos cosas distintas. El contenido es el valor, el 15, por ejemplo, el 10, en este caso que puse para num1, creo. Sí. El contenido es el 10 y la dirección de memoria es en qué lugar está ese 10. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, Si yo no pongo el ampersand, es el 10. Para poner el ejemplo de ese que puse ahí arriba. Si pongo el ampersand es en qué lugar de la memoria está el 10. Son dos cosas distintas. No hay que confundirse. Lo que me pide acá el scanf es la dirección de memoria. Así como lo hago con num1, también lo tengo que hacer con num2. Es lo mismo. ¿Está? Pido los dos valores primero. Eso en cuanto a la entrada. Siempre lo voy a hacer con el scanf. Cada vez que quiera ingresar datos por teclado, voy a tener que usar el scanf. Ahora, ¿cómo muestro los datos? Con el printf. ¿Quién me permite usar el printf? El include stdio porque es entrada y salida. El printf es la sentencia, que también es sentencia simple, termina en punto y coma, que me permite mostrar datos. Y acá vamos a aprender mucho. Hoy voy a hablar un poquito nomás, pero hay que aprender mucho. En la segunda clase vamos a ver mucho más. Se muestra un mensaje, entre comillas, y se pone las variables que yo voy a mostrar, separado por coma. Y miren cómo se pone. Yo acá sé que tengo que mostrar el mayor, por eso hice un ejemplo muy claro para que no tengamos que discutir mucho el ejemplo, sino que yo sé que entre los dos números tengo que mostrar el mayor. Obviamente me falta la parte de determinar cuál de los dos era el mayor, pero no importa. Ya lo vamos a hacer en un ratito. Pero sé que le tengo que mostrar al mayor. Entonces acá digo, printf, el mayor número ingresado es. Y en el lugar a donde yo quiero que se muestre dentro de ese mensaje, le pongo el modificador de tipo de la variable que yo quiero mostrar. Y después, separado por la coma, la variable que quiero mostrar. Este es uno de las formas de mostrar. Cuando yo quiero mostrar el contenido de una variable. Sí o sí, si acá hay una variable, adentro del mensaje tiene que haber un modificador. Si acá hay dos variables, adentro del mensaje tiene que haber dos modificadores. Si acá no hay variables, porque no van las variables, solo quiero mostrar un mensaje cualquiera, el modificador no iría. ¿Eh? Yo adentro del mensaje tengo que poner un modificador de tipo de acuerdo a la variable que esté por mostrar. Y siempre en el mismo orden. Si primero se muestra una variable de tipo short y después una de tipo int, primero va el modificador del short y después del int. Porque lo que hace el compilador es la relación 1 a 1. Primer modificador, primera variable. Segundo modificador, segunda variable. Tercer modificador que encuentre, tercera variable. Y esto lo que me permitiría es mostrar por pantalla el contenido de la variable. Entonces fíjense que tenemos para ingresar el scanf, para mostrar el printf, que son las cosas básicas que hacemos en un programa. Datos de entrada y datos de salida. Siempre nuestro programa tiene una salida, o sea que al menos un printf siempre tiene que haber, mostrar algo. Y la entrada siempre va a estar dada con el scanf. Hasta acá. ¿Me siguieron? sí. ¿Sí? Bueno. Y ahora tenemos que determinar, hacer el proceso. ¿Ah? ¿Qué hago con los datos de entrada para obtener el dato de salida? Y bueno, tengo que ver cuál de los dos es el mayor. ¿Lo voy a hacer con qué? Em, ¿Con qué tipo de bloque, si quieren, lo llevemos en bloque? ¿Qué tendría que poner acá? ¿Un bloque de qué? de asignación. No. ¿Cómo se llama? Yo tengo que saber cuál de los dos es el mayor, si el num1 o el num2, No, antes de asignar cualquier cosa. Condicional. Un if, profe. ¿Qué es un if? Alternativa. Una alternativa, muy bien. Acá va una alternativa. No me acuerdo Eso el nombre. también, ustedes se traen todas las componentes, ya la tienen en su cabecita todas las componentes de elementos. Bueno, cada componente de elementos de programación tiene su traducción al lenguaje de programación. En este caso, las alternativas son una estructura de control, acá para el lenguaje de C. Hay distintas estructuras de controles.
Bueno, la alternativa es una de ellas. Después están los ciclos. Pero la alternativa, que es hasta donde vamos a llegar hoy, tiene esta estructura. If, condición, else. Esa es la estructura de control. El else puede ir o no ir. ¿Está? El else puede ir o no ir dependiendo si lo necesitamos o no. Si no lo necesitamos, no va. Si lo necesitamos, va. Pero este es lo que se conoce como la estructura de control de la alternativa. Sí, si no. Si pasa esto, hago alguna cosa. Si no, hago otra. Muy parecido a lo que ya teníamos en el diagrama de bloques, pero acá es una estructura de control que se escribe así, con un if. Y acá va la condición. Siempre entre paréntesis. ¿Y la condición qué es? Si num1 es mayor que num2. ¿Está? ¿Qué pasa si num1 es mayor que num2? Mayor o igual a num1. Mayor o igual a num1. ¿Está? Fíjense que hay una cosa muy importante. El if no lleva punto y coma, ¿no? Porque es toda la estructura de control lo que tenemos que interpretar. Y si no, maj es igual a num2. Profe, ¿no nos faltaría saber si es que son iguales? Ah, nos dice acá que si sean iguales o no. Dice indicar cuál de los dos es mayor. Si son iguales, cualquiera de los dos sería el mayor, así que da lo mismo. Bien, profe. Si acá me diría, además, fijarse si son iguales, bueno, ahí sí me faltaría ver. En este caso no. ¿Qué pasa con este tema? Con esta estructura de control. Fíjese que acá es una estructura de control muy sencilla. Yo por el lado del sí tengo una sola sentencia y por el lado del sí no tengo una sola sentencia. ¿Qué puede pasar? Que por el lado del sí necesite más de una sentencia y que por el lado del no necesite más de una sentencia. Entonces, en vez de ser una sentencia simple lo que va acá, debería ir lo que se conoce como una sentencia compuesta. ¿Saben cuál es la diferencia entre sentencia simple y sentencia compuesta? El anidamiento, ¿Cómo? el anidamiento, ¿Qué significa el alineamiento? A ver, contame. eh, que cada condición o alternativa está dentro de otra, por decirlo. No, 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 eso no. No, no, no. Ah, Fíjate que yo acá, dentro del sí, o por el lado del sí, lo que hago es una sola sentencia. Y por el lado del sí no, una sola sentencia. Eso queda claro acá, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de hacer una sola sentencia tendría que hacer otra cosa acá? Qué sé yo. Num1 es igual a num1 más num2. No es lo que tengo que hacer, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Fíjense que por el lado del sí ya no tendría una sola sentencia, sino que tendría dos. Y esto es lo que se conoce como una sentencia compuesta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sentencia simple y sentencia compuesta? Una sentencia compuesta es un conjunto de sentencias simples. Genial, fabuloso, en el ejemplo lo están viendo, es eso. Pero, acá viene el pero, cuando es una sentencia compuesta, tiene que ir entre llaves. La sentencia compuesta abre llave. Uy, ¿a dónde tengo la llave? ¿Acá? No. ¿Acá? No. ¿Acá? No. Uh, llave. Ahí está. Abre llave y cierra llave. Esto indica que es una sentencia compuesta. Significa que el if tiene una sentencia compuesta que está compuesta, obviamente, por esas dos sentencias. Una sentencia compuesta es un conjunto de sentencias simples. Ah, pero yo tengo una sentencia simple, no va llave.
¿Está claro? Pues esos son problemas que después pueden pasar a la hora de compilar. Se van a encontrar con los primeros programas que haga que este compilador le va a llenar la cara de errores. No se preocupen, hay que aprender. ¿Y cómo aprendemos? Compilando. Ya escribí mi programa. ¿Está? No hice toda la metodología porque quería centrarme en el ejemplo para que ustedes puedan resolver ahora. Ya terminamos y los dejo a ustedes para que resuelvan el problema. Compilo. Fíjense que acá, dentro de una de las herramientas, está la de compilación. Acá. Voy a compilar. Empiezo a trabajar. Pip, 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 pip. Denle un ratito. Fíjense que ahí dice compilación finalizada, sin errores. Cero, advertencia cero. Eso es lo que queremos lograr. Que no haya errores de sintaxis. No significa que esto esté errores de lógica, que esté exento de errores de lógica. Pero acá por lo menos me dice que no hay errores ni advertencia. ¿Qué pasaría si yo me olvido un punto y coma acá, por ejemplo? Voy a compilar y me va a dar un error. Fíjense que ahí me dice, hay un error. ¿Y cuál es el error? Que está esperando, esperando, un punto y coma antes del else. Todo en inglés. Bueno, hay que aprender un poquito de inglés. Y si no, usen el traductor, que lo tienen muy a mano, ustedes lo deben usar a cada rato. Copian y pegan en el traductor de Google directamente. Fíjense que si hay un error de sintaxis, me lo va a indicar. ¿Ya? Entonces me dice, che, te falta un punto y coma antes del else, y uno va, mira. Si no, hago doble clic en el error y me tira dónde está. Va al else, ¿ves? Me marca dónde está. Entonces yo sé que hay ahí arriba. Punto y coma. Me podría haber olvidado un parámetro acá. No, me olvidé de ponerle el ampersand al scanf. Y no me da un error. Sino que, ¿qué me da? Una advertencia. ¿Está? Si dice, che, el formato por ciento de está esperando un argumento de tipo entero, pero el argumento no es de tipo entero. Entonces dice, che, acá tenés un problema. Y me manda ahí, hago doble clic y me dice, che, acá tenés un problema. Una advertencia. Que una advertencia me va a dejar ejecutar el programa, pero me puede traer inconvenientes. Que seguramente acá me lo va a traer. Me olvidé del ampersand. Entonces, cuando uno compila, tiene que estar atento a los errores y a la advertencia para que no tengamos ninguna. Y ahí recién poder ir a ejecutar mi programa, que lo voy a hacer con el play. Y me abre otra ventana. Y acá, ¿qué está esperando mi programa? El ingreso del dato. Ingreso número El 1. dato de entrada. ¿Y cómo saben ustedes qué es? Porque tenemos el programa. Porque Pero ustedes son los que han el hecho el usuario programa, no. ustedes lo conocen, claro. Yo voy a poner 10 y 15. Sé que me está pidiendo dos datos, pero son ustedes los que saben. Este programa está horrible armado. Pero bueno, es el primero. El mayor número ingresado es 15. ¿Está? Este no es el programa porque era lo único que hacía. Fíjense que acá hay algo importante. Dice, el programa ha finalizado. Código de salida, 0. ¿Qué significa que el código de salida sea 0? Significa que llegó hasta acá. Fíjense que acá hay un return 0. Entonces significa que el programa hizo todo y devolvió un 0, que significa que está todo bien. Hay momentos en que esto tiene un error de lógica por ahí en algún lado y se corta y no me va a dar un error 0, no me va a dar un 0 en la salida, sino que me va a dar otro número distinto. Ahí significa que, ojo, que tengo un problema. Algo está fallando. ¿Cómo mejoraríamos este programa? Con mensaje, instrucciones. al Con un usuario. mensaje. ¿Y cómo doy un mensaje? Con un printf. Entonces acá le podría decir, ingrese un valor natural. Y fíjense que en este caso el mensaje no tiene modificadores, con lo cual no tiene variables, a diferencia del de abajo, que sí tenía variables y tiene que tener un modificador. Es el mismo printf con otra forma de
es de trabajar. ¿Ves? Ahora sí, ingrese un número natural, el 10. Ingrese un número natural, el 8. Y ahora el mayor número ingresado es 10. Es muy sencillo el programa, pero para que vean ustedes un poquito de lo que hay que hacer. Profe, Sí, decime. en caso de que el número sea cero, porque un Y cero no dice es natural. natural, Y dice que es natural. ¿Por qué le voy a poner un pero 0? en un caso extremo, va, yo siempre pienso en los casos extremos. Sí. Sí, siempre se Por piensa en casos ahora, extremos. por ahora, ¿se acuerdan cómo eran elementos? Hacíamos validaciones más adelante. No, ya más adelante, pero en elemento decíamos, si decimos que es natural, Es natural, ¿no? O es sea, el natural. usuario Natural. sabe que tiene que ser natural. Sí. A futuro, porque todavía no tenemos la herramienta para hacerlo, sí podemos validar estas cosas. Y que es importante validarla. No estoy diciendo que no hay que validarla. Por ahora no nos metamos todavía en este lío de la validación, pero de que se puede validar y estaría muy piola que lo hagamos, porque eso le da calidad a mi programa. Si te digo natural, che, ponemos natural, ponete las pilas. No me pongas una cosa que no es natural. Pero hablemos después de un tiempito, cuando sepamos un poco más de tipos de datos, cuando tengamos un poco más de cancha y cuando veamos a otras estructuras de control que son las de ciclos. ¿Está? Pero está buena la pregunta, porque sí vamos a llegar a las validaciones de los datos. Ahora sí vamos a hacer validación. Que en elementos no la hacíamos. Pero por ahora que estamos arrancando, vamos a suponer que si le digo natural, natural por ahora. El que quiere investigar un poquito más y quiere hacer validaciones, métanle. ¿Está? No tengo drama. Pero para que vamos todos juntitos, las validaciones las vamos a aprender un poquito más adelante. No hoy, pero sí se puede hacer. ¿Estamos? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. ¿Todo de acuerdo? Bueno, listo. Entonces acá yo corto y ahora se ponen a trabajar ustedes con los primeros ejercicios del práctico de nivel 1, que es muy parecido a esto. Van a tener que hacer por una serie de programas, empezar a usar el entorno. Y si yo tengo el práctico a mano, práctico, 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 práctico. No lo tengo a mano. Ah, vamos a ver si lo tengo acá. Espera, espera. Ahí dice cuando inicia, cuando termina. Y acá empieza. Tienen que transcribir esto a lo que acabamos de hacer y modificarlo para que tengan una buena interfaz. Es muy parecido a lo que vimos, lo van a hacer muy rápido. Profe, Sí. tengo una duda. ¿Puede ir al ejercicio 7 del TP, por favor? Tan rápido que estás en el 7. Bueno, dale. Ahí dice, da una lista de n número entero, pero después dice números naturales abajo. Ah, bueno. Error ¿Lo de tomo como tipeo. natural o lo tomo como Sí. entero? No, tomalo como entero. Bien, gracias, profe. Tomalo como entero, sí, sí, sí. No hay drama. Listo. A trabajar. Tenemos que llegar hoy para el miércoles. El 1, el 2, el 3. 1, 2 y 3 seguro. 1, 2 y 3. Sin chance de que no lo hagan. El 4, arránquenlo ya. Fíjense que hasta ahí de la práctica 1. Práctica 2 arrancamos con el ejercicio 5 en adelante. Hasta el 4 tenemos que llegar. Pero me interesa que el 1, el 2 y el 3 lo hagan seguro. Y el 4, bueno, podemos darle un tiempito un poquito más. Pero van a ver que los problemas no son tan complejos como para poder resolver. Lo que van a empezar a encontrar ustedes ahí es que tienen que aprender a manejar bien los tipos de datos. Se van a encontrar con problemas con los tipos de datos. Y a medida que aparezcan los problemas es que aparecen las soluciones y uno aprende. Así que bueno, ahora dejo de compartir yo y ustedes empiezan a trabajar y cualquier cosa yo estoy acá en stand-by, los escucho que me habla y les contesto. ¿Está? Para todas las dudas o preguntas que tengan. Pero empiecen a trabajar. Cuando empiecen a trabajar le van a empezar a hacer todas las dudas. Si no trabajan, no hay dudas. Bueno, profe. Profe, yo tengo una duda, pero es del nivel Decime. 0, el video que hay que Ajá. hacer. Sí. ¿Yo sí tiene que ser de 3 o se puede hacer individual? Porque dice que no se puede. Ah, eso lo manejaron las profes de teoría. ¿Qué dijeron las profes de teoría? Hacerlo, hacerlo. Hacerlo y bueno, Mm. háganlo.
No, Bueno, no tengo esa idea, pero les comento para el miércoles. No sé qué pautas les dieron para el nivel cero. Como nosotros arrancamos del nivel uno, ni vi el nivel cero. bueno. Este, pero les pregunto a las profes y ya para el miércoles les digo cuáles son las pautas que tenían para ese nivel cero. Hoy es miércoles. ¿Por qué digo que el miércoles para el lunes? Así que tranqui con eso. No sé si tienen fecha Ok, límite profe, para el gracias. nivel cero. Creo ¿Tienen que era fecha hasta el límite lunes. hasta el lunes? Mm, Sí, creo bueno. que sí. Bueno, si no lo hacen entre a tres, vayan haciendo individual y después suman dos más, si no. Pero lo que queremos hacer es que fomenten la idea de trabajo en equipo, porque es muy importante. Bueno, profe, gracias. Cualquier cosa me avisan, yo estoy acá. Yo por ahí van a ver que estoy muteado, pero sí lo estoy escuchando, así que pregunten nomás si yo me habilito el micrófono. Profe, y respecto a la asistencia, Ah, eso me había olvidado. Muy bien, gracias, me hiciste acordar. Bueno, la asistencia se va a tomar de la siguiente forma. Hoy era la prueba piloto. Ahí les muestro. Ahí les muestro. Tengo que ir al aula virtual. La voy a tener que volver a configurar porque como tenía estimado, hoy me alargó un poquito, pero fíjense, estamos terminando 9:20. Normalmente vamos a terminar entre las 9 más tardar. El aula virtual. Acá, pic. Vamos a tener acá estamos en el aula virtual, en el inicio, al final. No está compartiendo, profe. Muy bien. Gracias por avisarme. Cualquier cosa por ahí se me van a mí, así que si ven que se me va la pantalla, me avisan. ¿Ahí están viendo? Ahí sí. Bueno, Sí. ustedes acá yo se la acabo de ocultar, pero ahora se las voy a habilitar. Activamos la edición. Cuando diga hay que tomar asistencia, yo voy a venir acá y van a tener, si ahora ustedes entren cualquiera al aula virtual, ahí van a tener asistencia, comisión R1. ¿Está? Ya la deben estar viendo. Sí, profe. Algunos que entran al aula virtual, entonces entran ahí y ahí tienen la del miércoles 23 de agosto. ¿Está? Y ahí, esperen que yo voy a generar la contraseña. Se las paso por acá por el chat. ¿Dónde está el chat? Chat, chat. Esta es la contraseña. Y seguramente cuando ustedes quieran habilitar la asistencia, ahí están sus datos y se ponen la asistencia. En P ponen presente. Creo que le voy a pedir la clave cuando quieran poner presente. Prueba piloto. Entiendo que ustedes lo tienen que hacer y fíjense, ahí están sus nombres. Profe, no deja, creo, porque ya se pasó la hora. Bueno, perfecto. No se preocupen que ahora voy yo a ajustarla porque yo tenía. Les doy 5 minutos para que ganen la asistencia y ya. No le doy más. ¿En dónde era que entraba? Ahí Acá, al principio del todo, inicio. en Abajo. inicio, abajo hay asistencia, comisión R1. Yo voy a ir acá a editar ajustes. Dije editar ajustes. No, acá no es en la sesión, perdón. Tiqui, tiqui, tiqui. Acá, configurar, tiqui, tiempo. Acá. Hasta las 9:25. Piqui. Guardar más tarde. A ver, prueben ahora. Ahora sí deja. Ahí está. Cada uno marca su
presente. Entonces, si yo veo acá, ¿alguien marcó presente? Sí, ahí ya me dejó. ¿Ya te Sí, dejó? profe, yo también marqué ya. Genial. Viste que tienen la P ahí de presente, ¿no? Sí. Perfecto. Ese es toda la toma de asistencia. ¿Les pidió la clave o no les pidió la clave? Sí, sí te pido. Genial. Prueba piloto, buenísimo. Así no tengo que yo marcar. Y una vez que pasa el tiempo, ya no pueden marcar la asistencia y ya. Profe, ¿cómo sé que ya me lo tomó? Ah, Y debe decir que te tomó la Ahí asistencia. donde está la lista de asistencia dice autogestión, autoasignado, autograbado. Sí. Y ya. Entonces, si yo vengo acá, Profe, ¿dónde tengo ¿sí? que apretar para poner presente? En la Dice P, presente. hay un circulito que dice P, ¿que no? No, dice presente. Dice Presente dice. presente. Bueno, ahí está. Como yo soy profe, yo no veo lo que ustedes ven, así que. Entonces, si yo vengo acá y ve, ahí yo estoy viendo quiénes marcaron presente. Arapa marcó presente, Castro marcó presente, Chañi presente y así. Los que están en rojo no todavía no marcaron, los que están en azul ya marcaron el presente. Una, un lujo esta herramienta. Entonces, no aparezco, yo puse presente. Ah, ah, Está en la otra página. claro, estás en otra página. Este, acá está la primera página nomás. No usar paginación. Ahí me va a mostrar todo. Tiqui, 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 tiqui. Los 50 que somos anotados y los que me marcaron presente y los que no me marcaron presente. ¿Está? La clave se las paso yo. Tienen 5 minutos para cargar la asistencia y ya se termina y el que no puso es porque no estaba tampoco. Sean picaritos. O pues no van a entrar al último y van a poner la asistencia. Recuerden que tienen que cumplir con el 80% de asistencia, ¿no? Ujú. Bueno, probada la Profe, herramienta. disculpe, Sí, decime. nos habían dicho más o menos que semanalmente nos iban a dar lección para presentar un ejercicio Sí, en el lo dije aula hace un virtual. rato. Sí, sí, se los Sí, dije hace sí, un rato. del 1 al 3, ¿verdad? Todavía no dije cuál. Les Ah, dije bien, que le iba a dar. Él, de acuerdo a la cantidad de clases que tengamos para el nivel, normalmente en la penúltima clase, para que ustedes tengan hasta la última clase para resolver. bien, Así que la clase que viene, que es el lunes, yo les decía, che, profe, tienen que gracias. presentarme este ejercicio. Ahora no. Ahora preocúpense por resolver del 1 al 4 en el práctico. Bien, profe, gracias. Bueno, acá se acaba de terminar la hora para poner la asistencia y si somos 46, yo acá tendría que tener 45 presente. 1, 2, 3, 4. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 35 presente tengo. ¿Quién no ha puesto presente, no? profe, te dijo que los que están rojos son los que no pusieron presente. Sí. Ahí, presente, 35. Capaz que tienen que actualizar la página, profe. A ver, puede ser. No digo que no. Este, F5. acá no, quiero acá. Actualizar. Estado para todos. No, no sé. Está bien. Quiero ver si me los marca por acá. No me marca nada acá en la sesión. No me lo pagines. 38. Bueno, 38 presentes. Profe, ¿esto Me- marca lo que están en línea o lo que están presentes? Porque creo que no, no aparece. el que marcó presente, marcó presente. Esto es el aula virtual, no lo que están en línea.
Yo Mm. veo que en línea somos 44, 45, pero acá marcar presente. ¿Quién no? Hay alguien que dice que no pudo poner presente. Voy a dar un ratito más, porque ya se terminó. Voy a dar hasta las 9:30. Pero después ya no va a ser el horario que sea. Eh, 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 eh. Ahí tienes, no sé quién dijo que no pudo marcar la asistencia. Alguien me dijo por el chat, pero no leí bien y puede habilitar el micrófono. Negrete y Santiago, Luna. Negrete y Luna es. Negret. Bueno, Negrete dice que ya está. Luna decía que no dejaba. Y no veo un Luna. ¿Dónde está Luna? Ahí está, profe. Santiago Emanuel Luna Centeno, el número Así. 32. Está Ah, ya presente. puse. Ya puse presente. 39, ahí están los dos que faltaban. 37 más 2, 39. ¿Y el resto serán oyentes? Se han dormido. Ah, sí, no han puesto la clase y se han ido. Chao, fueron. Perdieron. Ahí te das cuenta cuando están presentes o no están presentes. Ya está. Bueno, sigan trabajando. Cualquier cosa me avisan. Y 9 menos 10, los despido. Tienen 10 minutos para relajarse y entrar a clase de teoría. Profe, Sí. yo ya hice el ejercicio 7, no sé si me lo quiere corregir mientras mis compañeros están haciendo lo demás. No, corregir, no, contame vos qué has hecho. Ponerlo en pantalla. Dejame. Dale, ¿puedo compartir la pantalla? Sí, para que yo dejo de compartir y te tengo que habilitar para que compartas. Dale, dale. Ahí está. ¿Se ve ahí, profe? Se ve. Uy, espere que acá tengo Ah, un ya las problema. personalizado y todo al Sinjai. Muy bien. Ah, sí, sí. Muy bien, muy bien. Mire, profe, yo acá como comentario puse el ejercicio. Genial. Siempre es bueno Bien, tenerlo ahí. usé las siguientes variables. N para la lista, A para el múltiplo que piden. Después I para el for, que voy a usar más tarde para ingresar al valor de la lista. Después la variable suma impar, porque acá me pide la suma de impares. El mayor número, para almacenar el mayor número a través que recorra la lista. Y un auxiliar, que es básicamente para... a ver, ¿para dónde puse el aux? Bien, para ver si... La cantidad de números enteros que son múltiplos. Bien, inicialicé suma impares y auxiliar. Después pedir ingresar el valor de A. Ingresé el tamaño de la lista y ingresé el primer valor. A este lo asigné como mayor y pregunté, bueno, si no era par, y si no fuera par e impar, y lo sumé en la variable suma impar. Ujú, Después pregunté si es múltiplo de A, y si es múltiplo de A, aumenté el auxiliar de impares en 1, o sea, el contador de ujú, impares. Digo, el contador de múltiplo. Y después, en el caso de que la lista haya sido mayor a 1, hice el for, donde ujú. impedí el otro y hice todo de vuelta. Todo lo que hice por primero lo hice acá. Sí. Y después, bueno, hice los prints. Bien. En ¿Está estructura bien, está profe? perfecto. Sí, Bien. perfecto. Dejo de Perfecto. compartir entonces. Sí, muy bien. Vos ya estás Gracias. avanzado. Sí, es que soy recursante, profe, pero bueno, era Ah, para por si bueno. acaso. Dale, dale, dale. No hay problema. Ajá. No hay problema. Dale, dale. Gracias, profe. Nos vemos. No se preocupen que ustedes tienen que llegar a eso. Los que están arrancando con programación, en el ejercicio 7 ya estamos un poco más avanzados porque ya vieron otras estructuras de control.
Así que tranqui, no se preocupen porque un compañero va muy avanzado, él ya la primera parte la tiene muy clara. Profe, ¿hay una posibilidad de adelantar contenido para no atrasarme o para tener más, organizarme mejor, por así decirlo? Sí, eso es autodidacta, sos. Así que si vos querés Oh, avanzar, avanzá, ok, no hay problema. Yo en las clases voy de a poco, porque tengo que ir mostrando de a poco lo que tenemos que ir aprendiendo con mucha firmeza, digamos. El que quiera avanzar por su cuenta, por supuesto que lo puede hacer tranquilamente. ok. ¿Eh? Sí, decime. Sí. Aparte del Singap, ¿hay otro programa Visual Studio que se podría usar también mientras dé el archivo en C? Sí, si querés usar otro entorno de desarrollo y que tengas el lenguaje C y que tengas el compilador que usamos, no hay problema. No hay drama. Entonces, Yo no tengo ningún problema porque el lenguaje te lo el mismo y generas el archivo .c igual. Profe, Sí, decime. en el ejercicio 8 habla de números más significativos y otro menos significativo. ¿A qué se referiría con eso? A ver, ¿qué dice? Eh, Léemelo, por favor, porque no me lo recuerdo. Dice ejercicio 8. A. Dado un número entero X, determinar si es un número primo. B. Ujú. Dado un número natural A de cuatro cifras, determinar en qué posición se encuentra el primer dígito primo de dicho número. Tener en Ujú. cuenta dos posibles considerandos. Que el primer dígito del número es el más significativo o que el primer dígito del número es el menos significativo. El menos significativo es el de la unidad. El más significativo es el de la izquierda, digamos. Claro. A ver, gracias, profe. Eso significa. Pero cuando quiero guardar un archivo me dice lo de meterle la extensión CSP, ¿siempre toca ponerlo? Si querés guardar, es porque no elegiste la plantilla de lenguaje C blanco. Ah, en blanco. Elegiste otra plantilla de la de C++ y entonces te va a poner otra extensión. Elegiste mal la plantilla nada más. Pero Ok. ponele a lo que te guarde, después ponele .c ya. Ah, bueno.
A ver.
Profe, Dime. en el ejercicio 2B, no entiendo bien qué hace el programa. O sea, pide los ángulos y después, si la suma Dos de a ángulos da 3, dos a el 2B, 2A, 2B. 2B. 2B, sí. Ujú. Em, o sea, si da la suma de ángulos da ese valor que es 3,14, muestra que los ángulos forman un triángulo, ¿verdad? Sí. Pero yo hago la entrada manual de datos y lo esfuerzo a que den ese valor, digamos, y Ujú. no entra ese print, ¿Cómo sabes que da ese valor? porque pongo que un ángulo es uno, otro uno y otro 1,14, digamos, para que la suma me Ujú. dé 3,14 Bueno, ¿con qué tipo de datos estás trabajando vos para suma? con float, Ujú. Bien. ¿Y con qué tipo de datos estás trabajando para los ángulos, alfa, beta y gamma? también float, Perfecto. Entonces, hace una prueba. Después de la sentencia de suma, sí. hace un printf y mostra qué es lo que tiene suma, antes de hacer el if. Ah, bien, Esa bien. es otra manera de depurar, digamos, che, no me está entrando, pero acá me tiene que entrar y no entra. Bueno, veamos que tiene suma antes de ingresar o antes de llegar al if. Y decime si tiene Bueno, 3,14 o tiene otro valor. ¿Está? Y ahí ok, te contesto ahora qué es lo pruebo y que le puede digo. estar pasando. Bueno, gracias. Dale. Me muestra, claro, me pasa que la suma me da con varios dígitos más por el float, digamos, me Ah, da 3,140000. bueno, pero te da el 000. No te da un Claro. numerito distinto. No, 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 o sea, en el programa de ejemplo, digamos que está en el PDF, compara Ujú. con 3,14 y nada más. A ver, Y el print mostrame me tu programa. muestra, ¿Puedes compartir? bien, sí, Dale. mm, compartir, acá, no, no. ¿Dónde es para compartir, profe? Ah, acá, Ahí que perdón. dice share screen. No sé si lo tenés en castellano o en inglés. Sí, 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 El ahí está. verdecito. Creo, creo que ahí se ve. Sí. Hacele, córrelo al ejercicio. Ujú. Hacele play. Dale play. Eh, a ver, ¿cómo hago esto? Ahí va. Por ejemplo, si yo pongo 1, 1 y 1,14, me muestra 3,14 con estos dígitos de cero, digamos. Por eso es que no está entrando A ver, al... muéstrame ahora. Levanta un poquito lo de abajo de la compilación y compilarlo al ejercicio. Bien. Ahí. Ah, está 0,0. Perfecto, no dije nada. Listo. ¿Cómo podemos hacer entonces? O acá le agrego esos decimales que me faltan, o A no ver, sé, ponle los debería de decimales. Dale, otra poné los forma. decimales. ¿Cuántos son? ¿5? 2, ¿4 o 3, 5? 4 creo que son. A ver, probalo ahí. No, igual no entra. Sí, No son entra. 4 decimales. No entra. Porque no está, la suma no está. Mostrame más arriba. Ingrese el ángulo. Por ciento F, por ciento F, por ciento F. Quítale los espacios. Pone 3,14. Quítale los espacios ahí en suma. Igual, igual, igual. Acá, Ajá. Y así. pone
3.14 nada más, ¿no? Quitarle los ceros eso. En el 3.14 quitarle los ceros. Está Ok, por quedar. sí, ahí la ponemos. Así. Ujú. Bien. No. Lo que está No, pasando sigue acá, te teniendo. cuento qué es lo que pasa. Estás teniendo un problema con el tipo de dato, que no está Sí, encontrando que son iguales, porque eso pasa muy, muy, muy seguido con los float. Entonces ahí tenemos que hacer como un ajuste en el tipo de dato, porque el 3,14 no lo está pudiendo llegar a comparar con el suma, ¿está? Porque claro, para vos el sí, 3.14 le está tomando como otro dato. claro. Fíjate que si en vez de poner 3,14 pones 3, sacale el punto 14 y ahora ponele 1, 1 y 1 al ángulo. Sí, Fíjate que ahí te lo toma, ahí ¿ves? entró. Sí, sí, ¿Entendés? Ahora poner el 3.14 de nuevo y vas a ver que el 3.14 no te lo está tomando para enderezar. ¿Pero por qué? Porque está queriendo comparar un float con algo que para él todavía no es float del 3.14, por más que veamos que es un número float, ¿entendés? sí, sí, sí. Entonces, ¿Cómo lo puedo? ahí te dijo el compañero, lo vi que pasó por el chat, una posible solución. Fíjate lo que te dice un compañero. Después hacer la comparación. Y después hacer la comparación suma, suma igual a número. Ujú. ¿Cómo a número? O sea, ¿qué número? A ponerle una variable número, float, y a Ah, ese ok. señala el 3.14. Ah, ya. Ajá. Y ahora fíjate, si en vez de Y comparar acá con comparo número, número. número, funciona. A ver. 1, 1, 1, 14. No, no No, te deja. tampoco. No te deja. Estás teniendo un problema con la comparación. Pará. Ponele, saca, bueno, no importa, deja el número ahí. Borra número en el if. Sí. Y lo que decía el compañero, creo que decía que le pongas float. Acá, Ahí, ponele float. así, Sí, entre paréntesis 3,14. Creo que eso te deja, a ver. así. Sí. Me No, te tira deja. error ahí. No, no te deja porque no se puede hacer el cast de una. Poné float entre paréntesis, perdón, no el 3,14. Float entre paréntesis. Ok. Y el 3,14 sin el paréntesis. A ver, creo que ahí era. Sí. A ver, ponele, no, que hay una advertencia, pero no sé si funcionará así. Es lo, porque no estoy usando la variable número. Ah, no. No, No, tampoco entra. está teniendo un problema con los decimales de la suma. Claro, sí, lo que decía era que pongamos el número como float. Eh, es lo Y mismo que acá hicimos hace rato. cuando hago o sea, a la suma, no puedo hacer que me corte en dos decimales. Sí, puedes hacer que ¿Cómo sería? el por ciento, pero eso es para mostrar. Ah, Eso es para o sea, mostrar. Vos para que podés me hacer que te almacene, muestre dos. digamos. No, no. Ahí debería funcionar porque el número que vos estás poniendo es 3,14 y la suma te da Claro. 3,14. Ahí pone ahí. Ah, para. Cerralo ahí. Y pone. En el printf la suma es por ciento %f, pone otro por ciento %f al lado. Al lado del por ciento Acá. %f pones otro. Así. Y ponele Sí. número. Coma suma, coma número. Veamos por qué no entra. Ponele play. Uno, uno.
1.14. Ese Ahí los a valores. números también lo imprima como 3,14 El con los mismo. decimales. Sí, es el mismo, pero el igual no le está funcionando con decimales. Claro, pasa que a número, por más que yo lo defina con dos decimales, como que le agrega Sí, más sí, sí, decimales, digamos. porque ese es el formato del float. Claro, Ese es el formato del float. Entonces, te está dando un error de que no está pudiendo comparar con el 3.14. O sea que detecta que son distintas los valores que tenés, por más que sean del mismo tipo las variables, ¿viste? claro, sí. Por más que sean del mismo tipo. Ese es un problema de la representación del tipo de dato dentro de C. Pasa muy seguido. Entonces, ¿cómo Bien, podemos hacer o cómo podemos buscarle una solución a esto? En este caso, lo que podés hacer como solución, fíjate, es sí, convertirlo a entero. O sea, vos sabés que vas a tener un número, el 3.14, ¿está? Que lo tenés que comparar. sí, Entonces, en vez de compararlo con 3.14, compararlo con 314. ¿Entiendes? sí. O Acá, sea, el número. a la suma lo multiplico por 100. Exactamente. Para que te lo transforme a entero y ya después lo comparas como entero. Pero tenés que tener una variable de tipo entero, ¿no? Una variable de tipo Claro, entero que sea suma aux, ponele. Y después de hacer la suma, sí. ponele que suma aux es igual a suma por 100. Y ahora, en vez de comparar sumas, pones suma aux con 314. Acá pongo suma aux. No, al primero, si suma aux igual a 314. Ah, bien. Entonces, ahí debería funcionar, a ver si no me equivoco. 1.14. No, Pero, oh, pucha. Y poneme qué dice suma aux. ok. Ahí en Eh, por ciento F, sí, por ciento D, ponele. Y suma aux. Por ciento D, ahí está, no pusiste pesos D. ah, sí. Ahí pone play. Vamos de nuevo. 1.14. 3.13. Ese es otro problema. 303. Ese es otro problema que tiene la representación gráfica y ahí está el problema. Vos estás viendo 3.14, pero en realidad lo Sí. que tiene es 3.13. 999999999. Ah, ¿Entiendes? claro, Ahí está, por ahí se ve sí. clarísimo el problema. Que en la representación interna nosotros vemos 3.14, pero en realidad internamente se está guardando como 3.13. Con Claro, lo cual, sí, ahí sí. ya tenemos un gran problema, que es el problema de la representación del tipo de datos. Puede pasar en distintas máquinas. Capaz que yo lo compilo y a mí me funciona bien, porque eso depende de cada Bien, computadora. Pero el programa está perfecto. bien. ¿Entendés? Sí, Y sí, ahí estás sí. viendo vos gráficamente cuál es el drama. Cuando lo pasamos a entero, no te estás guardando el 3.14, sino que estás guardando el 3.13. Y ese es el problema. Y es un problema que con el float pasa muy seguido. El programa está perfecto. Déjalo como estaba antes, digamos. Bien. Ahí Y el programa está bien, nada más que es un problema de representación que tenés ahí. ¿Ves? claro, acá ya aparece el 9. Y va a ser 9999999. Claro, Cuando llega a pasar eso, bien, bueno, te das dando cuenta que es eso y tu programa estaba perfecto, ¿se entiende? No bien. hay problema. Bueno, Después vemos bueno, más entonces lo adelante, dejo podemos ahí ver. y la otra clase lo Sí, vemos. exactamente, la otra Ok, clase lo vemos cómo solucionarlo esto. Pero es un tipo de un problema de tipo de representación. Y no pasa en todas las máquinas, sino que en algunas sí y en otras no.
Ah, bien. Depende de la máquina en la que estés Perfecto. ejecutando. Bueno, chicos, Bueno, profe, gracias. nos vemos. Se acabó la clase. Nos vemos el lunes que Nos viene. vemos, profe. No, Chao, profe. chao. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Hasta luego.